pido ayuda económica para seguir las construcciones. Agradezco a todos de corazón porque es para reconstruir la iglesia. Invito niños cuyos padres estén bien casados por la iglesia y vivan juntos a que ingresen a nuestro seminario aprobado por el arzobispo Rafael Romo Muñoz, y a las niñas a que entren con nuestras religiosas. Infórmense, por favor. Hoy es la decapitación de San Juan Bautista. Pasó al español como apellido. Hay calles por todo México, santos que degollado. Degollado viene de decolatum. Colum es el cuello. Decolatum, degollado, o sea, le cortaron la cabeza. Y en un plato se la trajeron en medio de un banquete a una muchacha liviana, ligera, mundana, que bailaba muy bonito y que el padrastro se la comía con los ojos, hombre adúltero que vivía con la mamá de esa chamaca, que era esposa del hermano del rey, Filipo. Víctima San Juan de una mujer adúltera, sucia, mundana, con un odio implacable en el alma. Víctima de un rey sensual, repito, adúltero, que nos habla de nuestra propia época. A la Iglesia Católica le estamos cortando la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia? Cristo. San Pedro es la piedra, pero Cristo es la cabeza. Lo dice San Pablo, somos el cuerpo, somos sus miembros, pero Él es la cabeza. Y el día de hoy, por la sensualidad, por la carne, por el pecado de impureza dentro de la iglesia, la hemos destruido, mis hermanos. Hemos acabado con la iglesia. En estos días, con la ayuda de las hermanas y muchachos y mío, estoy preparándoles los últimos, van a ser 4 volúmenes de historia de la iglesia, que ya publiqué hace muchísimos años, el primer volumen, ¿verdad? Son en latín, pero al final les pongo alguna obra actual acerca de la crisis de la iglesia, del modernismo en la iglesia, de las herejías dentro de la iglesia que acabaron con ella. Es triste ver el destino final de tantas obras de arte como fueron los templos, las iglesias, construidas con el dinero, el sacrificio, la fe de nuestros antepasados, y que ahora son multifamiliares, apartamentos, condominios elegantísimos, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Es cada día más creciente la demanda de constructores. ¿Cuál es la ganancia? Un constructor compra un pedazo de tierra en una zona exclusiva, y todas las iglesias antiguas están en el centro de las ciudades, en zonas que financieramente son muy apetecibles, y se construyen apartamentos con toda la técnica moderna dentro de las iglesias,
que tengan todas las comodidades modernas. Así paró el movimiento, la danza frenética, el baile lascivo, sensual de esa muchacha que se metió a la iglesia. ¿Y quiénes estaban en ese banquete? Nos dice San Marcos capítulo 6, ¿verdad? Todos los grandes de Galilea, también sumos sacerdotes, también los jefes del pueblo judío, también los fariseos, también los escribas. Tristemente, todos de acuerdo en quitar una voz incómoda. ¿Qué decía Juan Bautista? Lo contrario de lo que el día de hoy se está haciendo en la iglesia, con la aprobación del equivalente de esas personas que mencioné. Los adúlteros que se han vuelto a unir con otra persona en el pecado pueden recibir la Sagrada Comunión. Están bien, la iglesia los acoge, la iglesia los comprende, pero la iglesia no clarifica que es pecado mortal ir contra el 6º mandamiento de la ley de Dios. No fornicarás, no cometerás adulterio. Eso se lo callan, como callaron delante de ese terrible crimen que la iglesia celebra para todos los santos. El día en que nacen es cuando nacen al cielo, no a la tierra. No es el cumpleaños. Naciste para la tierra en este día. No. Para los santos únicamente se celebra el día de la muerte, del martirio. Pero para San Juan Bautista, por ser el más grande de los nacidos de mujer, por ser el precursor de Jesucristo, Dios lo quiso santificar en el seno de su madre, quitarle el pecado original antes de nacer. Y nació sin pecado original. Aparte de Cristo, hubo otras 2 personas que nacieron sin pecado original. A ver, ¿quién me dice? Bueno, 3 personas. Adán, Eva, la Santísima Virgen María y San Juan Bautista. Digo, aparte de Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Que Él es Dios. Y por eso la iglesia celebra 2 fiestas. El 24 de junio, ¿verdad? El nacimiento de Juan Bautista. Ahí estaba presente la Santísima Virgen María con su prima Santa Isabel. Estaba San Zacarías, su padre, castigado por Dios, mudo. Y cuando nace, no sucede nada. La Virgen María sigue una semana todavía. Y a los 8 días es cuando se le impone el nombre de Juan y lo circuncidan al niño. Y es cuando se abre la boca de su padre Zacarías y pronuncia el himno que cantamos todos los días en laudes. Lo acaban de cantar hace ratito, ¿verdad? Bendito el Señor Dios de Israel, ¿verdad? Entonces la Santísima Virgen María se regresa. La visitación es el 2 de julio. En la tradición, los ritos modernos cambiaron todo el calendario a su gusto.
pero arruinaron la liturgia. Entonces, mis hermanos, el día de hoy, yo me apoyo en la epístola. Dice así: ve y di a Judá todas las cosas que yo te ordene. No te acobardes ante ellos, porque yo haré de suerte que no temas su presencia. Yo te constituyo como ciudad fuerte, una columna de hierro, un muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá y sus príncipes, contra los sacerdotes y los pueblos de la región. Te harán guerra, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para protegerte, dice el Señor. Son palabras que dirigió a todos los profetas. A Jeremías, aplicándolo aquí a Juan Bautista, le dijo: te he puesto como un muro de bronce. Y lo leíamos esta semana en la liturgia. Ut evelas et destruas, ut edifices et plantes, para que arranques de raíz y destruyas, para que edifiques y plantes. Esa es la obra del predicador. Y yo tengo que decirles ciertas cosas. En Uganda hemos tenido un testimonio delante de todo el mundo contra la homosexualidad. Es un país donde las autoridades civiles y militares están con la iglesia en contra de ese vicio asqueroso que se quiere implantar por las Naciones Unidas como ley de todo el mundo. En Uganda no lo consiguieron. ¿Por qué? Porque existen los mártires de Uganda que se celebran el 3 de junio. Yo estuve en su canonización en Roma. Fue la primera vez, y muy mal, que se oyeron tambores y danzas ahí en la Basílica de San Pedro. Era pues un espectáculo, ¿verdad? Todos los negros, blancos, baile, baile, brinque, brinque, y Pablo VI bien contento. Bueno, ¿por qué murieron los mártires de Uganda? Porque eran cristianos. Sí, son mártires, ¿verdad? Pero por un motivo muy especial. El rey era homosexual y quería jóvenes, muchachos, para sus vicios asquerosos. Y ellos, porque eran cristianos, no se prestaron a la homosexualidad. Y por eso los mató. Punto final. Y Uganda lo celebra. Cuando han ido los papas, ni una palabrita de esto dicen, allá ellos. El día de hoy es mi deber hablar de cosas incómodas, mis hermanos. En primer lugar, la ambigüedad en el lenguaje eclesiástico. Todo es equívoco. Yo tengo más de 50 pláticas sobre ambigüedades. Y hay contradicciones. Por ejemplo, los documentos del Concilio Ecuménico Vaticano II sobre la liturgia, en muchísimos puntos, pero uno principal, número 36, dice: la lengua debe ser el latín. Pero después se contradice y dice: las conferencias episcopales pueden determinar en qué lengua sea la liturgia. Y se arruina todo. No hay consistencia, no hay carácter. Es la feminización de los sacerdotes. No tienen fuerza de voluntad, no son hombres a carta cabal. Su palabra no vale. La dicen, pero luego la contradicen. Es el paso de la zorra, ¿verdad? 2 pasitos para adelante y se contradice. 1 pasito para atrás.
¿Y cómo quedó? Un paso para adelante, hacia la destrucción de la iglesia. Se dice que la iglesia es un sacramento universal de salvación. No. ¿Qué es un sacramento? Un signo sensible instituido por Jesucristo que produce la gracia. La iglesia no es un signo, no. Es una comunidad perfecta. Son personas reales, ustedes y yo. Yo no soy un signo. Se me puede decir, monseñor, usted es un signo de la malcriadez y de los gritos desaforados. Bueno, ese es otro asunto, pero eso es metáfora. Yo soy una substancia, no soy un signo. Los signos no son substancias generalmente. Bueno, la iglesia no salva, porque lo que se dice, y lo repiten los malos pastores, todos se salvan. Cristo salvó a todos. No es cierto, no es cierto. Cristo murió para que todos se puedan salvar. Pero repito a San Agustín, ayer fue su fiesta. El que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Y dicen los ángeles en Belén, paz a los hombres en la tierra, sí, de buena voluntad. Ahora le cambiaron todo. No, buena voluntad, cuesta tener buena voluntad. Es nuestro esfuerzo, nuestra cooperación para recibir la sangre de Cristo que se nos ofrece a todos. Vino a los suyos, pero sin embargo, los suyos no lo recibieron. También se dice que la iglesia católica, la iglesia de Cristo, subsiste en la iglesia romana. Esa palabra subsiste, ya les dije yo ayer, fue introducida por el cardenal Ratzinger, cuando no era cardenal todavía, ¿verdad? Y fue recomendada por un pastor protestante, cierto Smith. Y después Ratzinger defiende esta palabra, subsistit, citando a Santo Tomás de Aquino. Pero ahí me perdona mucho Ratzinger, ahí es deshonesto, porque cita fuera de contexto. Dice, subsistere es nobilius modus esse. En la Trinidad, sí, la subsistencia de Dios es el modo más noble de existir, pero no en las criaturas, no en la iglesia. Es un equívoco. Y un hombre de la envergadura de Ratzinger, hombre, pero ya se reveló los chismes de sus compañeros. Y contra los compañeros, yo con ustedes soy el muy ilustre y reverendo señor doctor Monseñor Puente Ochoa, que hace milagros y curaciones. Todavía no he hecho, a ver a quién se le ocurre, venga, para que lo cure yo. Pero entre mis compañeros, ¿quién soy? El cachetón. Soy Isidro. Con los compañeros no se juega, Los compañeros de Ratzinger le sacaron los trapitos al sol, que en su tesis para graduarse quitó lo que no aprobaba su profesor tradicionalista y se fue más con el profesor modernista. Hizo una trampita muy sutil, y eso no es honesto. Eso no es honesto. Dios se reveló en la historia y la revelación
terminó para siempre, completa, con la muerte del último apóstol, San Juan Evangelista. Y ya no hay más revelación, ya no se necesita. Todas las revelaciones, no sé, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, no son necesarias para salvarnos, no, son privadas. Entonces, le pregunta el profesor tradicionalista Michel Schmaus, hablamos ayer de eso. Para usted, señor Ratzinger, ¿la revelación es algo dinámico que continúa revelándose? Y no respondió, se quedó callado, porque no es eso. Pero quitó esa parte de la tesis, no la respondió, y eso no es honesto. Intelectualmente hablando, no hablo moralmente. Así el día de hoy, ese mismo error que puso Ratzinger, esa herejía, en su tesis, que no lo puso porque lo quitó, ahora continúa. En palabras de los grandes pastores, ¿verdad? Malos. Dios se revela en el pueblo, por el pueblo, en la iglesia, en lo que sienten los hombres. Ahí se revela Dios, más aún, en los pobres. Son fuentes de revelación. Hay un tratado que vamos a ver y pronto, de Locis Theologicis. Lo comenzó un español, Melchor Cano. Y ahí no viene el pueblo como fuente de revelación. Estas son teorías democráticas, falsas. Ustedes han visto la democracia, qué bonito funciona, ¿verdad? En Estados Unidos, en Venezuela, qué bonito, en todo el mundo, ¡viva la democracia! Pues ya se fijaron qué es la democracia. Vamos, en la iglesia no hay democracia, No, hijos, no. Otro punto terrible, Adoramos al mismo Dios de los musulmanes y de los judíos. Se puede entender, es algo ambiguo, equívoco, porque es un solo Dios y nosotros adoramos a un solo Dios, sí, pero la diferencia está clara. Nuestro Dios, el Dios verdadero, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas distintas. No es así para los judíos de ahora, ni para los musulmanes. Para los judíos del Antiguo Testamento, sí, pero no estaba completamente revelado ese misterio de la Santísima Trinidad. Pero para los judíos actuales, no. Su Dios es otro. Y para los musulmanes, su Dios es otro. No puede haber encarnación. Dios no se puede hacer hombre. Para nosotros, nuestro Dios, Jesucristo, es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahí están los equívocos, terribles, mis hermanos. Y de ahí vienen otras consecuencias. Decía mi mamá, no mientas, hijo, porque una mentira que dices, tienes que decir 200 mentiras para justificarla. Y así son los errores. El día de hoy todas las religiones son buenas. Dios quiere que haya muchas religiones. Entonces yo que quería ir a China a evangelizar, a ser misionero en China, con peligro que me mataran los comunistas, ¿verdad? Pues ¿a qué voy? Si los chinos se salvan con su religión china, los japoneses con su religión japonesa, los árabes con su Mahoma, todos se salvan. Tutti contenti. No, hijos, eso no es cierto. Eso no es cierto. Todo el que se salva por la Iglesia Católica, por el cuerpo místico de Cristo. Es un misterio. Y un misterio de amor de Dios.
Él es la luz que viene e ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Esa es la verdad que creemos. Dios no es injusto. No la entendemos cómo, pero Dios ilumina a todo hombre que viene a este mundo para que se salve. Ahora, qué triste es ver que se quita la tradición en la Iglesia Católica. Les apunto, hijos, para no repetir demasiado, ¿verdad? Hoy se dice, por los malos pastores, la experiencia religiosa y el estudio son fuentes de la revelación, hacen crecer la revelación. No es cierto. Yo soy hombre de estudio. Todo esto viene del protestantismo y es para destruir la iglesia. Y ya lo consiguieron. Fíjense ahorita todos los movimientos que hay, retiros de todo tipo, encuentros, experiencias religiosas. Todo se reduce a eso, que Dios se te revela, se te muestra, y no, ya está suficientemente revelado y mostrado en el credo, mandamientos, oraciones y sacramentos. No hay nada nuevo. Hay un mayor profundizamiento. Hay un mayor amor que desarrolla. Un ejemplo es el Santísimo Sacramento del altar. La Iglesia siempre creyó las palabras de Cristo. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Pero a lo largo de 2000 años, precisamente por el amor inmenso, se fue haciendo el culto al Santísimo Sacramento como lo tenemos ahora, o lo teníamos. La adoración sacramental, la reserva eucarística, el amor al sagrario, al tabernáculo, el considerar a Jesucristo prisionero en el sagrario, que nos está esperando con los brazos abiertos y nos dice: venid a mí vosotros todos que estáis cansados y fatigados. Ese es el progreso de la revelación, en el mismo sentido, en el mismo sentir, pero lo demás ya no. Entonces, Juan Bautista nos está llamando a los pocos que me escuchen a ser hombres de carácter, a ser hombres a carta cabal, hombres de palabra. Este seminario lo fundó mi obispo, entonces no era todavía arzobispo, Rafael Romo Muñoz, compañero mío en Roma, 2 ocasiones. Él estuvo un periodo, más viejo que yo, se vino a México y yo ya estaba en Roma, lo conocí. Y después regresó él a hacer estudios y yo todavía estaba en Roma, estuve 12 años y lo volví a encontrar. Él tiene que ser hombre a carta cabal. Me dio su palabra y fundé el seminario. Y eso, pues, es lo que se debe respetar en la iglesia y en todas las cosas. Lo contrario no hace sino destruir a la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dominus